Algo importante está ocurriendo entre México y Estados Unidos. Y no tiene que ver con discursos, ni con banderas, ni con insultos públicos. Tiene que ver con algo mucho más serio, con el momento exacto en que una relación deja de ser jerárquica y empieza a ser negociada. Durante décadas, México fue tratado como una pieza secundaria dentro del engranaje económico norteamericano. Producía, ensamblaba, exportaba y obedecía. El modelo estaba claro. Estados Unidos dictaba las condiciones y México se adaptaba para sobrevivir dentro de ellas. Ese modelo funcionó mientras México no tenía opciones reales. Hoy, esa realidad cambió. No de manera abrupta, no con una ruptura dramática, sino con una acumulación silenciosa de decisiones estratégicas. México dejó de verse a sí mismo como un eslabón débil y empezó a verse como un punto crítico del sistema. Y cuando un eslabón descubre que es crítico, deja de aceptar presiones automáticas. Estados Unidos no enfrenta un desafío militar, enfrenta algo más complejo, enfrenta a un socio que entendió su propio valor. Las cadenas de suministro modernas no funcionan como líneas simples, funcionan como redes densas, interconectadas, frágiles. Un retraso mínimo en un punto específico puede detener fábricas enteras a miles de kilómetros. México ocupa varios de esos puntos: componentes industriales, alimentos frescos, energía, logística o fronterizo. No se trata de poder simbólico, se trata de poder operativo. Y el poder operativo es el que realmente importa cuando el sistema está al límite. Durante Aikos, Washington utilizó el comercio como una herramienta disciplinaria, amenazas de aranceles, renegociaciones forzadas, condiciones unilaterales. Funcionaba porque el costo de resistir parecía demasiado alto para México. Pero cuando el costo de obedecer empieza a superar el costo de resistir, el cálculo cambia. Ese es el punto de inflexión que estamos presenciando. México no está bloqueando, todo no sería racional. Está identificando márgenes, espacios donde puede presionar sin destruir el sistema del que también forma parte. Eso no es confrontación ideológica, es negociación madura dentro de un mundo interdependiente. Estados Unidos, acostumbrado a una relación vertical, interpreta ese comportamiento como desafío, como deslealtad, como aman, pero en realidad es una consecuencia lógica del propio sistema que construyó. El libre comercio, vendido como un juego de suma positiva, creó dependencias profundas. Y las dependencias, cuando se equilibran, dejan de ser unilaterales. Aquí aparece la ironía central. El mismo tratado que permitió a las corporaciones estadounidenses maximizar ganancias durante décadas, ahora limita la capacidad de castigo político, porque romperlo tiene costos que ya no pueden ocultarse ni trasladarse sin consecuencias internas. Ese límite genera frustración. La frustración se traduce en retórica dura. La retórica dura se traduce en incertidumbre. La incertidumbre acelera la búsqueda de alternativas. Es un círculo que se retroalimenta y México no actúa solo. Observa el mundo en ve cómo otros países negocian con múltiples socios. Ve cómo el poder global se fragmenta. Ve cómo el miedo deja de ser una herramienta eficaz y aprende. Estados Unidos, mientras tanto, enfrenta su propio desgaste interno, polarización política, desigualdad creciente, infraestructura envejecida, una clase trabajadora cansada de promesas que no se cumplen. En ese contexto, cada desafío externo se siente como una amenaza existencial. Pero no lo es un ajuste. Un ajuste doloroso para quien estaba acostumbrado a mandar, pero inevitable en un sistema que ya no puede sostener centros únicos de poder. México no está destruyendo la relación con Estados Unidos. Está redefiniéndola. Está empujándola hacia un terreno más realista, donde el respeto no se da por costumbre, sino por necesidad mutua. Ese proceso no es limpio. No es rápido. No is stable, pero es irreversible, porque una vez que un país aprende que puede negociar sin colapsar, nunca vuelve a la obediencia automática. Eso es lo que realmente está en juego. No una guerra comercial puntual, no una amenaza aislada, sino el final de una relación basada en la asimetría incuestionada. Lo que venga después dependerá de la capacidad de ambos países de entender el nuevo equilibrio, de aceptar que el poder ya no se impone sin costos, de reconocer que la interdependencia exige algo más difícil que mandar, exige
negociar en serio. Y en el mundo que emerge, solo quienes entiendan eso a tiempo evitarán que la transición se convierta en crisis. Porque cuando una relación deja de ser jerárquica, no vuelve a serlo jamás. Puede tensarse, puede romperse, puede redefinirse 1000 veces, pero nunca regresa al punto donde uno daba órdenes y el otro obedecía por reflejo. Eso es lo que Estados Unidos empieza a comprender, aunque todavía no lo acepte del todo. México ya no se mueve desde la lógica del miedo, sino desde la lógica del cálculo. Y el cálculo frío es mucho más peligroso para cualquier hegemonía que la protesta abierta, porque el cálculo no busca humillar, busca optimizar márgenes, optimizar tiempos, optimizar dependencia ajena. Ese cambio de mentalidad es el verdadero quiebre. Durant el poder estadounidense se sostuvo sobre la idea de que podía escalar cualquier conflicto y que el otro siempre retrocedería primero. Esa escalada funcionó porque la asimetría era abrumadora. Hoy, la escalada tiene costos internos inmediatos. Suben precios ANSE, detienen cadenas ANSE, irrita al votante. Y cuando el votante se irrita, la política entra en pánico. México entiende algo clave que antes no estaba en la ecuación, que Estados Unidos ya no puede permitirse crisis prolongadas sin pagar un precio político enorme. La estabilidad interna se volvió frágil, y cuando la estabilidad es frágil, la coerción externa pierde efectividad. Por eso las amenazas ya no producen el mismo efecto. No paralizan, no ordenan, no disciplinan, solo generan ruido. Ese ruido, lejos de fortalecer la posición estadounidense, acelera algo que Washington teme profundamente: la normalización de la autonomía mexicana, el momento en que otros actores asumen que ese comportamiento no será castigado de forma decisiva. Ese es el verdadero punto de no retorno, porque cuando la autonomía se vuelve normal, deja de ser noticia. Y cuando deja de ser noticia, se vuelve regla. Estados Unidos puede intentar recuperar el control, endureciendo el discurso, pero el discurso ya no mueve contenedores ni fabrica componentes. Puede intentar presionar con instrumentos financieros, pero esos instrumentos pierden filo cuando se usan demasiado. El poder que se exhibe constantemente se desgasta. México, en cambio, opera desde la discreción. No busca protagonismo mediático. Busca consistencia, mantener flujos al cumplir contratos, sostener el sistema incluso mientras redefine su posición dentro de él. Eso genera algo muy poderoso: confianza funcional. Las empresas confían en quien no improvisa. Los mercados confían en quien no grita. Los socios confían en quien no convierte cada fricción en espectáculo. Y la confianza funcional, en un mundo interdependiente, vale más que cualquier amenaza. Aquí aparece una paradoja incómoda. El sistema que Estados Unidos creó para maximizar su poder terminó limitándolo, porque al integrar profundamente a sus socios, redujo su capacidad de castigo unilateral sin autodaño. Romper el sistema ya no es una opción viable. Mantenerlo sin adaptarlo tampoco. Ese es el dilema. México no está empujando al sistema al colapso, está empujándolo a evolucionar, a aceptar que la verticalidad ya no es sostenible, a reconocer que el equilibrio ahora se construye negociando, no imponiendo. Ese tipo de transición es peligrosa cuando no se gestiona con inteligencia, pero también es inevitable. La historia muestra que los imperios rara vez se adaptan con elegancia, suelen resistirse, probar fuerza, elevar el tono, buscar culpables externos, pero esa fase no restaura el control, solo retrasa la aceptación. Estados Unidos todavía tiene la oportunidad de convertir esta transición en una redefinición madura de su liderazgo regional. Puede hacerlo si entiende que mandar ya no es posible sin consenso, y que el consenso no se obtiene con amenazas. México, por su parte, debe sostener la calma, no confundir margen con victoria, no responder al ruido con ruido, porque el verdadero poder en esta etapa está en resistir la tentación del enfrentamiento simbólico. Lo que está ocurriendo no es una guerra económica, es un reajuste de expectativas, un proceso en el que ambos países aprenden a verse como lo que realmente son, ahora en interdependientes, vulnerables, obligados a negociar. Ese aprendizaje no será cómodo, pero es el único camino que evita una ruptura innecesaria. Y una vez que ese aprendizaje se instala
no hay discurso que lo borre, porque cuando un país descubre que puede decir no sin colapsar, nunca vuelve a decir sí por miedo. Ese es el verdadero significado de este momento histórico. Y eso es lo que, aunque no se diga en voz alta, ya cambió para siempre. Porque después de que un país aprende a negociar sin miedo, también aprende algo aún más decisivo. Aprende a identificar cuando el otro ya no puede imponer sin dañarse a sí mismo. Ese conocimiento cambia todas las conversaciones futuras, incluso las más pequeñas. Ya no se discuten solo aranceles, tiempos o condiciones técnicas. Se discute desde otra posición psicológica, una posición donde la amenaza pierde eficacia y la propuesta gana valor. Estados Unidos durante mucho tiempo pudo confundir poder con volumen, más presión, más advertencias, más visibilidad. Ese método funcionó mientras el sistema absorbía el costo sin protestar. Hoy, cada aumento de volumen genera fricción inmediata dentro de su propio territorio. Eso obliga a un replanteamiento profundo. La política exterior ya no puede separarse de la política interna. Cada decisión externa tiene un reflejo casi instantáneo en precios, empleo, inflación y humor social. Esa conexión directa limita la capacidad de maniobra y reduce el margen para experimentos de fuerza. México entiende este nuevo mapa mejor de lo que muchos creen, no porque tenga más poder bruto, sino porque opera más cerca del terreno productivo que del terreno simbólico. Sabe dónde duele una interrupción, sabe que sectores no toleran sobresaltos, sabe que ritmos no pueden alterarse sin consecuencia. Ese conocimiento es una forma de poder silencioso, no se exhibe, no se amenaza con él, simplemente se tiene en cuenta al negociar. Y cuando el otro sabe que tú sabes, la conversación cambia. Estados Unidos puede seguir siendo un socio central, pero ya no puede ser un socio incuestionable. Debe demostrar caso por caso que cooperar produce más estabilidad que presionar. Ese es el nuevo estándar. Esto no es una humillación para Estados Unidos, es una normalización, el paso de un liderazgo excepcional a un liderazgo condicionado por resultados reales. México, por su parte, entra en una etapa más exigente. La autonomía no es comodidad, es responsabilidad. Implica sostener coherencia interna, evitar errores innecesarios y no confundir firmeza con provocación. Porque en un mundo sin control automático, cada error se paga sin red. Ese es el costo del nuevo equilibrio. La región entera observa este proceso, no como espectadores pasivos, sino como aprendices atentos. Centroamérica, Sudamérica y otros socios toman nota de qué funciona y qué no. No imitan discursos, imitan resultados, y el resultado visible es este. La negociación firme, técnica y silenciosa rinde más que el enfrentamiento ruidoso. Ese aprendizaje se expande, no en titulares, no en declaraciones conjuntas, sino en prácticas cotidianas que, acumuladas, transforman el sistema. El mundo posterior a la obediencia automática no es un mundo más tranquilo. Es un mundo más consciente, donde el poder se mide por la capacidad de sostener acuerdos complejos, sin romperlos bajo presión. Ese tipo de poder es menos espectacular, pero más duradero. Estados Unidos aún puede ejercerlo si acepta el cambio de reglas. Si entiende que la influencia del futuro no se impone, se gana manteniendo estabilidad cuando todo alrededor tiembla. México ya dio el primer paso al dejar de reaccionar por reflejo. Ahora el desafío es sostener esa madurez, sin caer en la tentación del protagonismo fácil. Porque el protagonismo fácil dura un ciclo, la estructura sólida dura décadas. Y esta transición no se resolverá en meses ni en un solo mandato. Se resolverá en la forma en que ambos países aprendan a convivir sin jerarquías automáticas. Ese aprendizaje ya empezó, y una vez que empieza, no se detiene con discursos, ni con amenazas, ni con nostalgia de un orden que ya no existe. El mundo cambió porque tuvo que cambiar. Y ahora tanto Estados Unidos como México deben decidir si caminan ese cambio con inteligencia o si tropiezan, intentando volver a un pasado que ya no responde. Esa es la verdadera decisión que define esta etapa. No quién gana hoy, sino quién entiende primero el mundo que ya está aquí. Porque cuando un sistema descubre que no puede restaurar el pasado, enfrenta su prueba más dura. Aceptar el cambio o resistirse a él y casi siempre, la primera reacción es la resistencia. Estados Unidos no perdió capacidad de acción, perdió algo más sutil y más decisivo. Perdió la capacidad de asumir que el resto del sistema
reaccionará como antes. Esa pérdida obliga a pensar cada movimiento, y pensar cada movimiento ralentiza al poder acostumbrado a la inercia. La inercia fue su gran ventaja histórica. Permitía gobernar sin fricción visible, permitía corregir sin explicar, permitía imponer sin justificar. Cuando esa inercia se rompe, el poder entra en terreno desconocido. Ese terreno exige negociación constante. Negociar desgasta. A negociar expone límites. Negociar obliga a escuchar. Por eso las hegemonías odian negociar en igualdad. No porque no sepan hacerlo, sino porque negociar implica admitir que el otro tiene algo que perder y algo que ganar. México, al mantenerse firme sin escalar, obliga a Estados Unidos a ese terreno incómodo. Un terreno donde la presión ya no garantiza resultados, y donde cada paso debe calcularse no solo por su efecto externo, sino por su costo interno. Ese doble cálculo es nuevo. Durante décadas, Estados Unidos externalizó los costos de su poder. Inflación, desindustrialización, crisis financiera, todo podía amortiguarse mientras el sistema global absorbiera el impacto. Hoy, ese amortiguador es más débil. Las decisiones regresan rápido a casa, suben precios, se encarecen créditos en T, se tensiona el empleo. Eso cambia el incentivo político. México entiende esta nueva sensibilidad y actúa en consecuencia. No acelera, no provoca. No responde al ritmo del ruido. Deja que el sistema muestre sus propias limitaciones. Ese silencio estratégico no es pasividad. Es lectura correcta del momento histórico, porque el poder que grita está intentando convencerse a sí mismo, y el poder que necesita convencerse ya no está seguro. El verdadero poder en esta etapa es el que no necesita demostrarse. Estados Unidos puede adaptarse si asume algo fundamental, que su rol ya no es disciplinar, sino coordinar, que su influencia ya no depende de intimidar, sino de ofrecer previsibilidad, que su liderazgo será evaluado por su capacidad de sostener estabilidad, no por su capacidad de generar temor. Ese cambio no es derrota, es madurez geopolítica. México, por su parte, enfrenta un desafío igual de complejo. No confundir la ganancia de margen con invulnerabilidad. No caer en el error de creer que el otro perdió todo poder, porque el poder no desaparece, se reconfigura. La historia está llena de actores que confundieron transición con victoria y pagaron el precio. Por eso esta etapa exige cabeza fría para no escalar, cabeza fría para no sobrereaccionar, cabeza fría para construir estructura mientras otros hacen ruido. Ese será el verdadero diferenciador. La región, mientras tanto, entra en una fase nueva, una fase donde las relaciones dejan de basarse en obediencia tácita y pasan a basarse en interdependencia explícita, donde cada país debe justificar su rol, su valor y su confiabilidad. Ese tipo de sistema es más exigente, pero también más equilibrado. No elimina el conflicto, no elimina la desigualdad, pero reduce la arbitrariedad. Y reducir la arbitrariedad es el primer paso hacia relaciones más estables. Este proceso no terminará con una firma ni con una cumbre histórica. Terminará cuando las nuevas prácticas se vuelvan normales, cuando negociar sin miedo sea rutina, cuando decir no deje de ser una provocación. Ese día no será noticia, pero será el verdadero final de la era anterior, la era en la que el poder se ejercía por reflejo, la era en la que la obediencia se asumía, la era en la que el control era automático. Esa era ya quedó atrás, y a partir de ahora, el poder solo sobrevivirá si aprende a convivir con límites, con actores autónomos y con un mundo que ya no responde a órdenes implícitas. Ese es el mundo que ya está aquí, y entenderlo no es una opción. Es una necesidad histórica, porque cuando el poder aprende que ya no puede volver atrás, entra en su fase más peligrosa y al mismo tiempo más reveladora, la fase en la que debe decidir si transforma su forma de actuar o si intenta forzar una realidad que ya no existe. Forzar una realidad inexistente siempre termina mal. Estados Unidos todavía conserva una enorme capacidad de daño, pero la capacidad de daño ya no es sinónimo de control. En un sistema interdependiente, dañar al otro implica dañarse a sí mismo de forma inmediata y visible. Ese espejo, que antes estaba lejos, ahora está enfrente,
Y cuando el espejo se acerca, el padre duda. Duda porque cada acción tiene retorno. Duda porque cada presión genera reacción. Duda porque cada amenaza deja huella. Ese estado de duda es nuevo para una potencia acostumbrada a moverse sin frenos externos reales. México no provocó ese cambio. Simplemente aprendió a operar dentro de él. Aprendió a leer los límites del otro. Aprendió a identificar cuando una advertencia es más ruido que fuerza. Aprendió a esperar. Esperar es una forma de poder cuando el otro está apurado. Estados Unidos, presionado por ciclos políticos cortos, por audiencias internas fragmentadas y por una economía sensible al sobresalto, no puede esperar con la misma calma. Esa asimetría temporal es hoy más importante que cualquier asimetría militar. Quien controla el tiempo, controla la negociación. México, al no responder de forma impulsiva, estira el tiempo. Y al estirarlo, obliga al otro a mostrar cartas que preferiría mantener ocultas. Costos internos límites reales, dependencias que antes se disimulaban. Eso redefine la relación sin necesidad de confrontación abierta. La historia demuestra que los grandes cambios de poder rara vez se producen en el momento de máxima tensión. Se producen después, cuando la tensión se normaliza y el sistema empieza a reorganizarse alrededor de nuevas expectativas. Ese es el punto en el que estamos. No en el estallido, sino en la reorganización. Una reorganización donde cada país aprende que puede exigir, que debe negociar y que ya no puede imponer. Estados Unidos ya no puede exigir obediencia automática. México ya no puede fingir subordinación. Ambos deben convivir en un espacio más incómodo, pero más real. Ese espacio exige algo que el viejo orden no necesitaba tanto. Responsabilidad estratégica, pensar consecuencias, medir efectos secundarios, aceptar que el poder tiene límites y que ignorarlos acelera el desgaste. México, al asumir ese enfoque, no se vuelve invulnerable, se vuelve más consciente. Y la conciencia estratégica es la base de cualquier autonomía sostenible. Estados Unidos, si logra aceptar este cambio, puede seguir siendo un actor central, pero ya no como árbitro absoluto, sino como uno más entre varios nodos de poder. Esa transición es dolorosa porque implica renunciar a privilegios implícitos, pero también es la única vía para evitar una decadencia desordenada. El mundo que se está formando no es un mundo sin liderazgo, es un mundo donde el liderazgo se prueba todos los días, donde no basta con haber mandado antes, donde la historia no garantiza obediencia futura. Ese mundo exige menos arrogancia y más inteligencia. Y aquí está la conclusión final, la que no suele decirse en voz alta. El poder que sobrevive no es el que se aferra al pasado, sino el que entiende cuando una era terminó y actúa en consecuencia, el que deja de intentar restaurar la obediencia automática y empieza a construir relaciones basadas en cálculo mutuo. México dio ese paso a Estados Unidos. Aún decide si lo da, pero el sistema ya avanzó. Y cuando el sistema avanza, nadie puede obligarlo a retroceder. Ese es el cierre definitivo de esta historia. No un final espectacular, no una victoria clara, sino la aceptación silenciosa de que el mundo dejó de obedecer por reflejo y empezó a decidir por interés propio. Ese cambio no se anuncia, se vive y ya está ocurriendo.